Pero aquí hay una pregunta particular en que se dice, ¿quién es este que hace? Vamos a ver qué era lo que hacía. Entonces en el capítulo 2 de Marcos vamos a ir viendo justamente algunos puntos con respecto a quién es Jesús y vamos a verlos desde el punto de vista de la fe. ¿Recuerdan la definición de fe que trae la palabra de Dios en Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se hace estar seguro de algo que estoy esperando que pase y estar convencido que así pasará, ¿verdad? De eso se trata la fe. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, del Señor Jesucristo y dijéramos, es que el Señor Jesús tenía mucha fe, entonces tendríamos que tener cuidado cuando aplicamos ese concepto, porque la fe se deposita en alguien, ¿verdad? En este caso, nuestro Señor Jesucristo, Él es la fuente de la fe, ¿verdad? Entonces, no es como nosotros depositamos la fe en el Señor Jesucristo. Y entonces, mientras Él caminó por esta tierra, Él invitó a las personas a depositar la fe en Él, en su persona, ¿verdad? Y muchas veces Él dijo, yo vengo de Dios y Dios es mi Padre, y yo se lo voy a revelar a ustedes, voy a mostrarles cómo es Él, ¿verdad? Aunque ellos pues no quisieron muchos prestar la atención. Aquí hay un evento particular. Hay un hombre que es paralítico, y quiero que piense un momento en ese término paralítico. Quiero que se detenga un instante y de una manera, digamos, más allá de lo que nosotros podríamos hacer regularmente, piense qué significaba ser paralítico en el tiempo de Jesús. ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo sería la vida de un paralítico en el tiempo de Jesús? ¿Qué cree usted? ¿Alguien despreciado? Incapaz, no puede trabajar, no puede... ¿Alguien incapacitado? No había silla de ruedas ni todo. No había silla de ruedas, ¿verdad? Sí. Tirado, ¿verdad? Ahí, como un despojo, ¿verdad? Indigente, ¿verdad? No podían entrar en la sinagoga ellos. Sí, es que si alguien los ingresaba, bien podían, ¿verdad? Pero si no, pues no, ¿verdad? Entonces, digamos que la vida de una persona paralítica no es como hoy día. Hay leyes, hay tecnología que permite a una persona paralítica poder valerse a veces hasta por sí mismo. Si por ejemplo se trata de un asunto de las piernas y cuenta con una silla de ruedas que ahora hasta hay eléctricas, ¿verdad? Entonces puede jugárselo un poquito. Camina por la calle, hay rampas, ¿verdad? La gente va transitando, ve al paralítico allí y mientras la gente transita ve que él se moviliza en su silla de ruedas, por ejemplo. Entonces, digamos que hoy día hay muchísima más tecnología. Una persona que no tiene piernas del todo, hay prótesis. Pero imaginémonos a este hombre, tiene sus piernas, pero no las puede utilizar. Están inutilizadas. ¿Qué pasa con las piernas de una persona que es paralítica? Se secan, el músculo al no estarse en activo se disminuye. Entonces, ¿cómo imaginamos las piernas de este hombre? Delgaditas, ¿verdad? Huesitos, podemos imaginar huesitos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le estoy poniendo esto aquí en su cabeza? Porque lo que aquí va a pasar es algo extraordinario y uno tiene que ponerse en el contexto de lo que aquí pasó para entender y decir, bueno, wow, eso es algo que tuvo que haber puesto a pensar la gente de aquel tiempo. Este hombre no es igual que el resto. Empecemos. Dice ahí el versículo 1, ¿quién me lo lee? Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Ok. No era fácil encontrar al Señor Jesucristo en casa. Siempre Él andaba por un lado y por otro, ¿verdad? Enseñando en esta ciudad, en la otra, pero lo ubican en un lugar físico, está en un lugar. Y entonces imagínese usted, la gente que tal vez decía, yo no puedo ir a visitarle porque esta vez fue a enseñar muy largo, fue allá al monte, al valle, no podían. ¿Y alguien paralítico? Menos. Imagínese usted que los amigos dijeran, escuchamos que Jesús está a 10 kilómetros de aquí. Por más que ellos fueran buena gente y todo, no.
era un imposible, pero se enteran que está cercano, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede imaginar usted? Se inundó de gente. Afuera, a los lados, imagínese como calles cerradas, ¿verdad? De tanta gente que está por ahí a los alrededores, porque saben que Jesús está en casa, ¿verdad? Jesús está en casa. Y cuando Jesús está en casa, la gente quiere aprovechar, ¿verdad? Hay una gran lección de esto que vamos a ver ahorita al final. ¿Quién me lee el 2? E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaban la palabra. Ok. En estos dos primeros versículos yo quiero rescatar algo acerca de quién es Él, ¿verdad? ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? Es alguien que motiva la fe de las personas. Ese es el primer punto que yo quiero dejarle esta noche. Jesús es alguien quien motiva la fe de las personas. Y todos aquellos que asistimos a una iglesia, es justo lo que debiésemos estar haciendo con otras personas. No solo nosotros en una forma personal, nuestra fe tiene que motivarse a ser puesta en Él, en Jesús, ¿verdad? Ahora, y de una vez motivar yo a otros a que pongan su fe en Jesús. Jesús hizo eso. Ahora, uno podría ponerse a pensar, está lleno, hay demasiada gente, qué incómodo. Para aquellos que se llama la palabra de Dios, entendemos lo que significa que haya mucho movimiento, que haya bulla. Yo llegué primero, no, córrase. Y, ¿verdad? Usted sabe cómo funciona cuando hay mucha gente. Pero el Señor Jesús no pierde el tiempo. Él nos regaña, mire, acomódense por favor, a ver si empiezo el sermón, no me dejan. Eso siempre me ha asombrado el Señor Jesús, ¿verdad? Empezó a enseñar. Me imagino que ¿verdad? con aquel vocerón todo el mundo quedaba... Con aquel vocerón tremendo que yo me lo imagino, ¿verdad? Me imagino un vocerón fuerte y él habla y la gente dice, hey, ya empezó, cállese. Ya empezó, ¿verdad? Porque él les predicaba, les enseñaba con autoridad, con palabras de vida eterna, motivando a las personas a una única cosa. Y yo quiero que tenga claro eso: tengan fe en mí. Qué importante, ¿verdad? Porque puedo haberles enseñado otro montón. Miren, estamos pasando una mala situación con los romanos que nos tienen conquistados, y entonces vamos a tratar de ser buena nota con los romanos, no se preocupen. Imagínense, uno puede hablar de cualquier cantidad de temas. ¿De qué no pudo haber hablado el Señor Jesús? De lo que Él quisiera, y hubiese sido un tema interesante. Pero siempre su temática giraba alrededor de: tienen que confiar en mí. Tienen que confiar en mí. Tienen que poner su fe en mí. Soy el enviado del Padre. Y tienen que poner su fe en mí. Y Él les está motivando una vez más. Como pasa en todos los grupos, hay personas que tienen oídos que están dispuestos a escuchar, y hay otras que no. Usted lo sabe. Llegaron para ver si tal vez había un milagro hoy. Llegaron para ver si tal vez ya multiplicaba panes y hoy me da de comer pan, ¿verdad? Tengo hambre. El del otro día estuvo muy rico, vamos a ver si hoy da también, ¿verdad? Usted sabe cómo es la gente, de todo había. Y en ese tumulto de gente, sabemos que había muchos de ellos que estaban enfermos, porque normalmente así pasaba. Le buscaban para tocarle y ser sanado, ¿verdad? Miren lo que sigue diciendo. No solo motivaba la fe. Entonces vinieron a Él unos. No sabemos quiénes son unos, ¿verdad? Esto siempre me llama a mí la atención. Hay personas que quedan en el anonimato en la palabra de Dios. Pero si yo hubiese estado paralítico, hubiera querido unos amigos como estos, ¿verdad? Qué buenos amigos. Qué buenos amigos tenía el paralítico. ¿Qué fe? Sí, y qué fe de él, ¿no? Y los vamos a llamar los unos. Eran los unos, no sabemos quiénes son, pero llegaron. Y tal vez el paralítico estaba por allá triste, y cuando ve aparecer a sus amigos, y los ve aparecer con sogas, y los ve aparecer con refuerzos, y ¿qué están haciendo? Acomódese bien, porque Jesús está en casa. Y se acuerda que hablamos de que Él, pero a mí, ¿cómo me va a sanar? Yo soy un paralítico todavía. No se preocupe usted, vamos a llevarlo. Y lo llevaron. Y sí llevaban todo lo necesario, porque ahorita vamos a ver qué truco hicieron, ¿verdad?
para poder presentarlo a Jesús. Entonces los unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Entonces ya sabemos que los unos eran 4, ¿verdad? 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico, ¿verdad? Y aquí entonces vamos a decir nosotros que hay una fe que rompe barreras. Jesús les motivaba a la fe y es casi como que le hubieran dado una lección ilustrativa al Señor Jesús para usarla, ¿verdad? El Señor Jesús está motivándoles a la fe y es como dice, ¡hey! ¿Qué es fe? Y quizás señalando, eso es fe. Vea esos que están bajando ese muchacho, eso es fe, ¿verdad? Ahora preguntémonos algunas cosas, por favor. ¿Sería fácil haber llegado hasta el techo de esa casa? Ahora, esa abertura de la que nos habla la Biblia no era un huequito. Tenía que pasar una persona acostada. Como quitar una lámina así. No. Más. Era más. Tenía que quitar. Ahora, por eso les digo, No, así. el Señor Jesús tal vez la gente está poniendo la atención al Señor y está viendo para el techo y tal vez hasta señalando a algunos, ¿verdad? Y el Señor Jesús no se inmuta, ¿verdad? Él sigue enseñando. Él sigue enseñando, diciendo, ahorita nos vamos a encargar de ese señor que está bajando, espérese, pero déjelo que baje primero. Y él sigue en lo suyo, ¿verdad? Pero estos hombres tomaron a este otro señor que está paralítico y en un esfuerzo más allá del deber lo hacen descender. Ahora, ellos se perdieron el sermón, ¿verdad? Quizás ellos mismos tenían sus intereses en llegar a estar con Jesús, pero dijeron, nuestro amigo está más necesitado. Ahora, ¿qué piensa usted acerca de la fe de esos 4 hombres? Era extraordinaria. Era una fe extraordinaria, ¿verdad? Una fe muy grande. Eso nos dice mucho acerca de ellos, de la confianza que ellos ya tenían en Jesús. Ahora, sabemos del paralítico que el paralítico no tenía esa fe. Ahorita vamos a ver por qué. Él no tenía esa fe. Es decir, esos 4 hombres conocen al Señor Jesús y creen que el Señor Jesús es quien dice ser. Creemos que Él es el Hijo de Dios y tiene poder para sanar y tiene poder para salvar. Por eso vamos a llevar a nuestro amigo. Y ahí está el amigo, ¿verdad? Que no es algo. Que no es algo, ¿verdad? Entonces su mayor problema no es estar paralítico. Su mayor problema es que está espiritualmente paralítico. Está inutilizado, va rumbo al infierno. Y sus amigos le llevan a Jesús, ¿verdad? Le llevan a Jesús. Entonces, ¿cuánto podemos hacer nosotros por las personas que están sin Cristo? ¿Qué podemos hacer por una persona que está sin Cristo? Denme ideas. Orar la palabra. ¿Verdad? Darle la palabra. Tiempo. Esa es muy importante, ¿verdad? Y yo pude haber dicho, sí, yo sé que está Jesús, pero ¿cómo, para empezar, cómo lo vamos a llevar usted hasta el frente de Él? Si eso es un llenazo ahí, ahí no cabe nadie más. Digamos que llegamos nosotros con usted, ¿y cómo hacemos? No, eso está muy difícil, ¿cierto? ¿Cierto? Eran amigos extraordinarios, Es- tenían creatividad, tenían De hecho- movía un deseo. De hecho, yo me imagino al paralítico diciendo, ay, hay mucha gente, mejor vamos. No, usted tranquilo, ya va a ver cómo lo hacemos llegar. y esa idea de vamos por detrás, subámonos al techo y búsquese las cuerdas, traiga las cuerdas, ¿qué las hizo? Ya ellos tenían un plan y lo llevaron a cabo. Y qué contentos tienen que haber sido. Yo siempre me imaginaba como, es que no existían fotos en aquel entonces, ¿verdad? Una foto de los 5 caminando de regreso a casa, ¿verdad? Llegó en una camilla y ahora sale caminando y con Cristo en el corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, ¿hasta dónde nosotros estamos dispuestos a llegar por esas personas que llamamos amigos que están sin Cristo? Tenemos que estar dispuestos a ir un paso más allá, dedicarles tiempo, tener un buen testimonio,
A veces nosotros decimos, podría hacerlo, pero no lo voy a hacer porque quiero que esta persona un día sea salva, y si yo hago esto ahorita, va a ser un mal testimonio, y no lo voy a hacer entonces, ¿verdad? Orar, que Dios enternezca el corazón, invitar, vamos a la actividad, vamos a la iglesia, vamos aquí, vamos allá, y obviamente, cada vez que tenemos una oportunidad, enseñar la palabra de Dios, decirle, mira, qué bonito lo que yo leí hoy, ¿verdad? Es una forma que yo suelo utilizar bastante cuando la gente toca algo que tiene que ver con Dios, aunque sea un poquito. De una vez yo meto el mensaje camuflado y casi siempre digo, es interesante porque hay un versículo de la Biblia, por cierto, que dice algo como eso que usted está mencionando, y ya, ¿verdad? Uno siempre tiene que tratar por todos los medios que le sea posible comunicar las buenas nuevas de salvación, por todos los medios que sea posible. Bajaron el lecho entonces en que yacía el paralítico, y ahora hay un hueco en el techo y la gente puede estar hablando, ¿verdad? Puede estar hablando, qué irrespetuosos, dañando la propiedad ajena, ¿quién les dio ese derecho? Qué raro, yo le aseguro que había de esos ahí, ¿verdad? Qué raro, interrumpiendo el mensaje, tan bonito que estaba, y ese hombre, ¿y quién se ha creído que es? Regañando a los otros, qué brutos, tras de que el otro está paralítico, que a ver si se cae y se desnuca, ¿verdad? Nosotros conocemos, pero ¿qué trato de decirle con esto? Que aún cuando uno quiere ayudar a la gente para que tenga al Señor Jesús, hay que tomar riesgos. Hay que tomar riesgos. Si uno no toma riesgos, nunca va a ser la obra de Dios. Nunca. ¿Que por qué va a ese barrio? Que ese barrio es muy peligroso, que no hable ahí, que no diga, que Dios guarde, que por qué deja la casa sola, que le van a robar, que... Si usted se pone a ponerle atención a esas cosas, nunca va a hacer nada para ayudar a las personas que necesitan del Señor Jesús. Entonces, uno tiene que decir, no, tengo que tomar el riesgo. Tengo que tomar el riesgo, no hay de otra. Aún pudieron haberlo bajado y el Señor Jesús puede haber dicho, bueno, se acabó el sermón, se me levanta y se va, ¿verdad? Y no haberles dado la atención que ocupaban. Pero dijeron, no hay de otra, tenemos que tomar el riesgo, ¿verdad? También nos dice mucho acerca de las personas que estaban ahí congregadas. Cada quien iba por lo suyo. Porque si de repente usted llega ahí con el y dice, regálame un capito, por favor, es que lo llevamos a ver para que lo sane. Y dice, no, yo ya primero. Ahorita le está hablando, pero ya cuando empiece la parte de sanar, me va a sanar a mí primero. ¿Verdad? Imagínese usted. Y no tuvieron el pensar, bueno, pobre hombre, vamos a darle un capito, por ejemplo, ¿verdad? Sigamos, alguien que me lea el versículo 5. Al ver Jesús a fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados le son perdonados. Muy bien. Ahora, qué interesante. Aquí hay una silla. Permiso. Sí, claro. Pasa, bien, aquí, vea qué interesante que la Biblia dice que él habla de la fe. Vamos a ver, ¿cuántas fees hay ahí? A los amigos. La de los amigos, ¿verdad? Ahora hay otra fe ahí que no está mencionada. La del paralítico. La del paralítico. Es una fe no mencionada. La fe de ellos está clara. Miren, le ayudaron, lo bajaron, o sea, no queda duda. La de él está en incógnito. No sabemos. Está en el corazón de él. No se conoce. Él no está diciendo, Señor Jesús, sáname, tengo mucha fe en ti. Enmudeció. Enmudeció. Se quedó petrificado ante la presencia del Hijo de Dios. No habla. Pero el Señor Jesús dice, cuánta fe veo yo ahí. Y cuando ya está tal vez a la altura de él, dice, tus pecados
perdonados. ¿Verdad? Entonces, este punto es importante. A veces nosotros hacemos la obra del Señor, llevamos el mensaje y nosotros tal vez pensamos que no vale la pena, que no hemos hecho tanto, o peor, que no hemos hecho nada, que la persona en realidad no ha sufrido ningún cambio. Usted y yo no sabemos eso. Yo he visto personas pasar al altar y han llorado como esas caricaturas japonesas, ¿verdad? Que se ve así donde tira el montón de lágrimas, ¿verdad? Y son lágrimas de cocodrilo. Nunca hubo un verdadero arrepentimiento, lo que hay es culpa, pero no arrepentimiento. Y son personas que llegan para decir lo mal que se sienten, pero nunca toman una decisión por Cristo. En cambio han llegado otros que sin tanto aspaviento han dicho, bueno, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y creo que me puede perdonar. Y tal vez usted se queda pensando, qué seco, no hubo emociones, no hubo lágrimas. Es que las personas son diferentes y solo el Señor Jesús ve. Entonces a nosotros no nos toca esa parte. Ya, a nosotros nos toca decirle a las personas, esta es la oferta. Entonces el Señor Jesús ve la fe en él. Dice, tus pecados te son perdonados. Interesante, interesante. Entonces, no solamente vimos una fe extraordinaria por parte de los amigos, sino que ahora vemos una fe en el anonimato. Una fe en el anonimato, una fe en lo privado, una fe en lo íntimo. Y nosotros, como le decía antes, es lo que tenemos que procurar, que las personas lleguen a Cristo, que tomen una decisión. El resultado de esa decisión usted no lo sabe ni lo sabrá. Tenemos algunas cosas. Cuando una persona acepta a Cristo, le ayudamos a que se incorpore pronto a una iglesia, que lea su Biblia y luego vemos frutos. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Vemos frutos. Y es una buena manera de saber que la persona ha recibido al Señor Jesucristo. A veces tal vez usted le enseñará a alguien y nunca más de volver a ver. Pero su deber era hacerlo, ¿verdad? Su deber era hacerlo. Ahora aquí está la pregunta, porque estamos en nuestra serie, preguntas y respuestas de valor eterno, ¿verdad? Estaban allí sentados algunos de los escribas. Estos señores nunca faltaban, ¿verdad? Eran los primeros en llegar, ¿verdad? Algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué cavilaban? ¿Por qué habla este así? Este es Jesús. Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Tiene razón en la pregunta, más no en la aplicación de ella. Claro, son tan cobardes que no se animan a decirlo allí al frente y decir, ¡hey! ¿Qué está diciendo? Usted está diciendo blasfemias. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Por qué no lo decían en público? Vea qué dureza de corazón, porque ya ellos habían visto el poder del Señor Jesús en otras ocasiones. Ya lo habían visto. Es que yo no sé si usted se hace una idea de lo que significan las cosas que el Señor Jesús hacía. Es decir, que usted esté allí y de repente diga, quite esa piedra. Quite esa piedra. Si hay un hombre muerto, deje. Lázaro, venga. Y lo que dice, quítele esas amarras que tiene ahí. Si yo vine al funeral de él. Y ahora está aquí a la par mía y está hablando conmigo. Esas cosas hacía el Señor Jesús. ¿Y cómo uno no va a ponerse a pensar? No, momento, esto nadie lo ha hecho antes. Este tiene que ser el que dice ser. Tiene que ser, es que no hay otra. Una fe sencilla lo hubiera aceptado. Pero vean entonces lo que pasa. Dice, y conociendo Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Aquí está la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es este? Y él les pregunta, ¿por qué están pensando de esa manera? Ahora, el razonamiento del Señor Jesús en lo que sigue es muy sencillo. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué le parece esa pregunta? ¡Qué tremenda pregunta! ¿Qué hubiera hecho usted ahí presente?
Seguro en este momento hubo un silencio. Es más, yo me imagino que algunos empezaron a murmurar, lo va a sanar, lo va a sanar. Ya se levanta, véalo. Porque así somos los seres humanos. Pero el Señor Jesús, yo me imagino la mirada de él era penetrante, ¿verdad? Y entonces es así como que toda la gente lo está viendo a él, todo se quita, ¿verdad? Así como... él es el que está pensando así. Él es el que está pensando así, no soy yo, ¿verdad? Y hasta que el escriba tal vez se queda ahí con una mirada orgullosa, soberbia, ¿verdad? Como diciendo... ¿Y qué? Como diciendo, ¿y qué? Sí, era yo el que estaba pensando así, ¿y qué? Entonces Dios Jesús hace una pregunta, no se la responden, como solían hacer, eran unos mal educados, ¿verdad? El Señor Jesús muchas veces les preguntó y no le respondió. Dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle que los pecados le son perdonados o decirle que tome su lecho y que se vaya? No le respondieron. Es más, a otro paralítico que él había sanado, el Señor le dijo, tome su lecho y anda, váyase. Y agarró su lecho y se fue. Y se lo toparon en el camino y le dijeron, hey, hoy es día de reposo, usted no puede andar su lecho. ¿Trata de imaginarse eso? O sea, ¿dónde estaba conectada la fe de estas personas? En su religión, en sus tradiciones, en sus formas de pensamiento, en sus reglas, en sus ideas de mundo. Y aquí está el Señor Jesús que dice, ninguna de esas funciona. Tiene que estar en mí. Tiene que estar en mí. Entonces yo a esta le puse una fe inútil. Una fe inútil. La fe de estas personas era una fe que no iba a ninguna parte. A ninguna. Una fe que estaba basada en sus propias personas, sus propios hechos, y que era capaz de juzgar aún al mismo Hijo de Dios. ¿Qué le parece? Eso sí que es terrible, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice que ellos llegaron y dijeron, por cierto, Pilato, sería muy buena idea poner bastantes guardas en la entrada, porque escuchamos decir a este hombre que él resucitaría el tercer día. Por si acaso, al tercer día resucita. Los soldados están en pánico, en shock, y se acercan a decirle, ¿qué pasó? ¿Por qué usted está en pánico? ¿Por qué está pálido? ¿Qué pasa? Ángeles, dicen, ángeles llegaron y movieron esa piedra como quien quita nada. Y ese hombre salió de ahí, ya no está su cuerpo, nosotros lo vimos. Y ellos dicen, bueno, está bien, pero le vamos a dar plata. Vamos a darle plata. Pero no digan eso, por favor, más. No era como el momento de decir, qué equivocados que estábamos. Nuestra fe inútil no tiene explicación para esto. Hay que confiar en Él. No era ese el momento. Estaban teniendo de primera mano un testimonio. ¿Y por qué iban a mentir esos soldados? Que no era solo uno, eran varios. Y aún ahí, dicen, no. Y luego le dicen a Pilato, necesitamos hacer algo para que nuestro postrer error no se convierta en uno peor que el primero. Dicen, el primero fue haberle matado. El postrer es, bueno, necesitamos ocultar esto. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Entonces aquí nosotros tenemos que ser muy honestos. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla de un juicio, tenemos que entender que dicha justicia está basada justamente en su carácter. Él es justo. Si ha habido oportunidad para que el ser humano le reciba, ¿por qué no recibirlo? Porque están confiando en una fe inútil. No pierda vista eso, especialmente cuando usted le habla a personas acerca de Jesús. Todas las personas creen en Dios, salvo que es una persona muy resentida que dice ser atea, pero todos creen en Dios. Todos le dirán a usted, yo soy creyente. Cuidado, que a veces esa es una fe inútil. Estos decían que ellos creían en Dios. Si nos creemos en Abraham, decían, creemos en Moisés y en sus escritos.
Que pues si ustedes le creyeran a Moisés, decía él, me creerían a mí porque él habló de mí. ¿Verdad? Muy bien, ¿quién me lee el versículo 10? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué le parece? Yo no me imagino que esto fue algo espectacular, ¿verdad? No me imagino que esto fue algo espectacular, en el sentido de que Dios no hacía, el Señor Jesús no hacía espectáculo, sino que de repente luego dice, ¿no quieren creer? No, levántese. Me lo imagino así, ¿verdad? Levántese, agarre su lecho, sí. Lléveselo acá, esas cuerdas también, por no quede sucio aquí. Ahí mismo regeneró los músculos porque estaban con las piernas. Sus piernas firmes, pudieron sostener. Se levantó. Y el Señor dice, por cierto, ya terminó el sermón, así que se puede ir a casa. Vaya con sus amigos. ¿Qué hubiera hecho usted? Y tal vez lo que dice el 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ahora sí le abrieron campo, ¿eh? No le abrieron campo cuando entró, pero ahora sí, ¿verdad? Ahora sí dicen, pase, a su autógrafo. Él va caminando, va a salir. Alguien esa tarde fue inmensamente dichoso, fue sano físicamente, pero más importante, fue sano espiritualmente. A este punto yo le puse una fe en acción. Una fe en acción. Ahora sí, aquí vemos una fe que se deposita en el Señor Jesús y los resultados de esa fe depositada en Él. Una fe en acción. ¿Cómo habrá sido la vida de este paralítico de aquí en adelante? Como la de toda persona que tuvo que haber sido sanada por el Señor. Exámenes en sus piernas, revisión exhaustiva, preguntas a sus familiares. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sintió? ¿Pero cómo lo logró? Yo no sé. Él nada más me dijo que me levantara y que me fuera y fue lo que yo hice. Y obedeció, ¿verdad? Porque él no se quedó, decir que se fue. Se levantó y se fue. Y tal vez los amigos se fueron detrás. ¡Espérese! No nos deje botados. Tal vez él quería correr, ¿verdad? De la felicidad. Ahora ya podía caminar. Quiero que note algo en el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12 que llama su atención? A ver si ustedes lo notan. Que todos glorificaron a Dios. Todos glorificaron a Dios. Ajá. ¿Qué más? Perdón de los pecados. Uh-huh. Pero ¿qué más? Hay un detallito ahí en el 12. Que no habían visto. Algo así. Ajá. Ajá. ¿No habían visto tal cosa? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más ven ahí? Que Cuando el mismo dice que instante- todos glorificaban a Dios, iban los escribas ahí incluidos. Posiblemente ellos estaban más calladitos. Usted sabe cómo funciona. Cuando la gente se asusta y se asombra, todo el mundo hace aspavientos, ¿verdad? Y si usted viera eso en ese momento, diría, ¡un avivamiento! No hay tal avivamiento. Algunos en ese momento, tal vez, los que no se pusieron así, muy así, quizás inclinaron su rostro, quizás en una forma sencilla oraron y dijeron, ¡qué grande eres, Dios! Nada más. ¿Verdad? Pero Sheila dijo algo. Que en el mismo instante se levantó. Ok. ¿Se levantó? Enseguida. Enseguida. No hubo que tocarle la frente para que se fuera de espaldas. No hubo que soplarle. No tuvo que abofetearle. No tuvo que decirle 10 veces, levántate, 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 levántate. ¿Verdad? ¿Por qué decimos esto? ¿Porque quisiéramos de alguna manera humillar a quienes así actúan? No. Porque tenemos que ser exactos en lo que la palabra de Dios dice. Exactos. Y desgraciadamente hoy día hay muchas personas que están lucrando con la religión. Lucrando. Es decir, como dice 2 de Pedro 2, sacando el dinero a las personas a quienes ven como que fueran una mercancía con cosas como estas. Cuidado. Cuidado. Con esto estoy tratando de decir que Dios no puede sanar hoy día. De ninguna manera. De ninguna manera. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo
es que mucho cuidado con esas personas que nosotros a veces vemos que hablan de sanidades y que esas sanidades ocurren de formas que uno dice, es que esto no está en la Biblia. Analice por favor eso. Siempre sea crítico. Está en la Biblia. ¿Actuó el Señor Jesús en algún momento así? Un día estaba viendo un video de un fulano que abofetea a la gente. Los abofetea. Y el que se lleva la bofetada es sano. ¿Cómo es eso? Se ponía ahí para que le... ¿Cómo es eso? Y solo por mencionar uno, hay muchos más ahí que salen con otras cosas más raras, ¿verdad? Casi yo me los imagino como pensando en la casa, ¿qué puedo inventarme nuevo que impacte a la gente, que les guste, ¿verdad? Porque es un show. Es un show. ¿Vemos a señores haciendo eso? No los más son, nunca. Y él es nuestro ejemplo, por eso nos llamamos cristianos, ¿verdad? Cristianos, como Cristo. Nada más para que usted lo tome en cuenta. Muy bien, se maravillaron, nunca vieron cosas así. Claro que tienen que haber estado maravillados, ¿verdad?